Comenzamos con la narración de la novela Primavera con una esquina rota, de don Mario Benedetti. A la memoria de mi padre, 1897-1971, que fue químico y buena gente. Intramuros, esta noche estoy solo. Esta noche estoy solo. Mi compañero, algún día sabrás el nombre, está en la enfermería. Es buena gente, pero de vez en cuando no viene mal estar solo. Puedo reflexionar mejor. No necesito armar un biombo para pensar en vos. Dirás que 4 años, 5 meses y 14 días son demasiado tiempo para reflexionar. Y es cierto, pero no son demasiado tiempo para pensar en vos. Aprovecho para escribirte porque hay luna, y la luna siempre me tranquiliza, es como un bálsamo. Además ilumina, así sea precariamente, el papel, y esto tiene su importancia porque a esta hora no tenemos luz eléctrica. En los 2 primeros años ni siquiera tenía luna, así que no me quejo. Siempre hay alguien que está peor, como concluía Esopo, y hasta peorísimo, como concluyo yo. Es curioso. Cuando uno está afuera e imagina que por una razón o por otra puede pasar varios años entre 4 paredes, piensa que no aguantaría, que eso sería sencillamente insoportable. No obstante, es soportable. Ya se ve. Al menos yo lo he soportado. No niego haber pasado momentos de desesperación, además de aquellos en que la desesperación incluye sufrimiento físico. Pero ahora me refiero a la desesperación pura, cuando uno empieza a calcular y el resultado en esta jornada de clausura multiplicada por miles de días. No obstante, el cuerpo es más adaptable que el ánimo. El cuerpo es el primero que se acostumbra a los nuevos horarios, a sus nuevas posturas, al nuevo ritmo de sus necesidades, a sus nuevos cansancios, a sus nuevos descansos, a su nuevo hacer y a su nuevo no hacer. Si tenés un compañero lo podés medir al principio como a un intruso, pero de a poco se va convirtiendo en interlocutor. El de ahora es el 8º. Creo que con todos me he llevado bastante bien. Lo bravo es cuando las desesperaciones no coinciden y el otro te contagia la suya o vos le contagiáis la tuya. O también puede ocurrir que uno de los dos se oponga resueltamente al contagio y esa resistencia origine un choque verbal, un enfrentamiento. Y en esos casos, justamente la condición de clausura ayuda poco. Más bien exacerba los ánimos. Le hace a uno y al otro pronunciar agravios y algunas veces hasta decir cosas irreparables que enseguida agudizan su significado por el mero hecho de que la presencia del otro es obligatoria y por tanto inevitable. Y si la situación se pone tan dura que los dos ocupantes del lugarcito no se dirijan la palabra, entonces tal compañía embarazosa y tensa lo deteriora a uno mucho más. Y más rápidamente que una soledad total. Por suerte en este ya largo historial tuve un solo capítulo de este estilo y duró poco. Estábamos tan podridos de ese silencio a 2 voces que una tarde nos miramos y casi simultáneamente empezamos a hablar. Después fue fácil. Hace aproximadamente 2 meses que no tengo noticias tuyas. No te pregunto qué pasa porque sé lo que pasa. Y lo que no. Dicen que dentro de una semana todo se regularizará otra vez. Ojalá. No sabes lo importante que es una carta para cualquiera de nosotros. Cuando hay recreo y salimos, de inmediato se sabe quiénes recibieron cartas y quiénes no. Hay una extraña iluminación en los rostros de los primeros, aunque muchas veces traten de ocultar su alegría para no entristecer más a los que no tuvieron esa suerte.
En estas últimas semanas, por razones obvias, todos estábamos con caras largas y eso tampoco es bueno. De modo que no tengo respuesta a ninguna pregunta tuya, sencillamente porque carezco de tus preguntas. Pero yo sí tengo preguntas. No las que vos ya sabés sin necesidad de que te las haga, y que, dicho sea de paso, no me gusta hacerte para no tentarte a que alguna vez, en broma, o lo que sería muchísimo más grave, en serio, me digas, ya no. Simplemente quería preguntarte por el viejo. Hace mucho que no me escribe, y en este caso tengo la impresión de que no hay ninguna otra causa para la no recepción de cartas. Solo que hace mucho que no me escribe, y no sé por qué. Repaso a veces, solo mentalmente, claro, lo que recuerdo haberle escrito en alguno de mis breves mensajes, pero no creo que haya habido en ellos nada que lo hiriera. ¿Lo ves a menudo? Otra pregunta. ¿Cómo le va a Beatriz en la escuela? En su última cartita me pareció notar cierta ambigüedad en sus datos. ¿Te das cuenta de que te extraño? Pese a mi capacidad de adaptación, que no es poca, esta es una de las faltas a las que ni mi ánimo ni mi cuerpo se han acostumbrado. Al menos hasta hoy. ¿Llegaré a habituarme? No lo creo. ¿Vos te habituaste? Heridos y contusos. Hechos políticos. Graciela, dijo la niña con un vaso en la mano, ¿querés limonada? Vestía una blusa blanca, pantalones vaqueros, sandalias, los cabellos negros, largos, aunque no demasiado, sujetos en la nuca con una cinta amarilla. La piel muy blanca, 9 años, 10 quizá. Ya te he dicho que no me llames Graciela. ¿Por qué? ¿No es tu nombre? Claro que es mi nombre, pero prefiero que me digas mamá. Está bien, pero no entiendo. Vos no me decís hija, sino Beatriz. Es otra cosa. Bueno, ¿querés limonada? Sí, gracias. Graciela aparenta 32 o 35 años y tal vez los tenga. Lleva una pollera gris y una camisa roja, pelo castaño, ojos grandes y expresivos, labios cálidos, casi sin pintura. Mientras hablaba con su hija se había quitado los anteojos, pero ahora se los coloca de nuevo para seguir leyendo. Beatriz deja el vaso con limonada en una mesita que tiene 2 ceniceros y sale de la habitación, pero al cabo de 5 minutos vuelve a entrar. Ayer en la clase me peleé con Lucila. Ah, ¿no te interesa? Siempre te peleas con Lucila. Debe ser una forma que ustedes dos tienen de quererse, porque son amigas, ¿no? Somos. ¿Y entonces? Otras veces nos peleamos casi como un juego, pero ayer fue en serio. ¿Así? Habló de papá. Graciela se quita otra vez los anteojos, ahora muestra interés. Bebe de una sola vez la limonada. Dijo que si papá está preso debe ser un delincuente. ¿Y vos qué respondiste? Yo le dije que no, que era un preso político. Pero después pensé que no sabía bien qué era eso. Siempre lo oigo, pero no sé bien qué es. ¿Y por eso te peleaste? Por eso. Y además porque me dijo que en su casa el padre dice que los exiliados políticos vienen a quitarle trabajo a la gente del país. ¿Y vos qué respondiste? Ahí no supe qué decirle, y entonces le di un golpe. Así el papá podrá decir ahora que los hijos de los exiliados castigan a su nena. En realidad no fue un golpe, sino un golpecito, pero ella reaccionó como si la hubiera lastimado. Graciela se agacha para arreglarse una media y quizá también para tomarse una tregua o reflexionar. Está mal que la hayas golpeado. Me imagino que sí, pero ¿qué iba a hacer? También es cierto que su padre no debería decir esas cosas. Él sobre todo tendría que comprendernos mejor. ¿Por qué él sobre todo?
porque es un hombre con cultura política. ¿Vos sos una mujer con cultura política? Graciela ríe, se afloja un poco y le acaricia el pelo. Un poco sí, pero me falta mucho. ¿Te falta para qué? Para ser como tu padre, por ejemplo. ¿Él está preso por culpa de su cultura política? No exactamente por eso. Más bien por hechos políticos. ¿Querés decir que mató a alguien? No, Beatriz, no mató a nadie. Hay otros hechos políticos. Beatriz se contiene, parece a punto de llorar y sin embargo está sonriendo. Anda, tráeme más limonada. Sí, Graciela. Don Rafael, derrota y derrotero. Lo esencial es adaptarse. Ya sé que a esta edad es difícil, casi imposible. Y sin embargo, después de todo, mi exilio es mío. No todos tienen un exilio propio. A mí quisieron encajarme uno ajeno. Vano intento. Lo convertí en mío. ¿Cómo fue? Eso no importa. No es un secreto ni una revelación. Yo diría que hay que empezar a apoderarse de las calles, de las esquinas, del cielo, de los cafés, del sol y lo que es más importante, de la sombra. Cuando uno llega a percibir que una calle no le es extranjera, solo entonces la calle deja de mirarlo a uno como a un extraño. Y así con todo. Al principio yo andaba con un bastón, como quizá corresponda a mis 67 años, pero no era cosa de la edad. Era una consecuencia del desaliento. Allá siempre había hecho el mismo camino para volver a casa, y aquí echaba eso de menos. La gente no comprende ese tipo de nostalgia. Creen que la nostalgia solo tiene que ver con cielos y árboles y mujeres. A lo sumo, con militancia política, la patria, en fin. Pero yo siempre tuve nostalgia más grises, más opacas. Por ejemplo, esa, el camino de vuelta a casa. Una tranquilidad, un sosiego, saber que viene después de cada esquina, de cada farol, de cada kiosco. Aquí, en cambio, empecé a caminar y a sorprenderme, y la sorpresa me fatigaba. Y por añadidura, no llegaba a casa, sino a la habitación. Cansado de sorprenderme, eso sí, tal vez por eso recurrí al bastón, para aminorar tantas sorpresas. O quizás para que los compatriotas que iba encontrando me dijeran: «Pero, don Rafael, usted allá no usaba bastón». Y yo pudiera contestarles: «Bueno, tampoco vos usabas guayabera». Sorpresa por sorpresa. Uno de esos asombros fue una tienda con máscaras, de colores un poco abusivos e hipnotizantes. No podía habituarme a las máscaras, aunque siempre fueran las mismas. Pero junto con la recurrencia de las máscaras se repetía también mi deseo, o quizá mi expectativa, de que las máscaras cambiaran, y diariamente me asombraba encontrar las mismas. Y entonces el bastón me ayudaba. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, para apoyarme cuando me asaltaba esa modesta decepción de todas las tardes. Quiero decir, cuando comprobaba que las máscaras no habían cambiado. Y debo reconocer que mi expectativa no era tan absurda, porque la máscara no es un rostro, es un artificio, ¿no? Un rostro cambia solo por accidente. Quiero decir, en su estructura, no en su expresión, que ésta sí es variable. En cambio, una máscara puede cambiar por miles de motivos. Digamos, por ensayo, por experimentación, por ajuste, por mejoría, por deterioro, por sustitución. Solo a los 3 meses comprendí que no podía esperar nada de las máscaras. No iban a cambiar esas empecinadas, esas tosudas. Y empecé a fijarme en los rostros. Al fin de cuentas, fue un buen cambio. Los rostros no se repetían. Venían hacia mí y desde el bastón. Ya no tenía que apoyarme para soportar el estupor. Quizá cada rostro no cambiara con los días, sino con los años, pero los que venían a mí, con excepción de una mendiga huesuda y tímida, eran siempre nuevos. Y con ellos venían todas las clases sociales, en autos impresionantes, en autitos modestos, en autobuses, en sillas de ruedas o simplemente caminando. Yo no eché de menos el camino montevideano y consabido
de vuelta a casa. En la nueva ciudad había nuevos derroteros. Derrotero viene de derrota, ya lo sé. Nuestra derrota no será total, pero es derrota. Ya lo había comprendido, pero lo confirmé plenamente cuando di la primera clase. El alumno se puso de pie y pidió permiso para preguntar. Y preguntó: «Maestro, ¿por qué razón su país, una asentada democracia liberal, pasó tan rápidamente a ser una dictadura militar?» Le pedí que no me llamara maestro. No es nuestra costumbre, pero se lo pedí solamente para organizar la respuesta. Le dije lo consabido, que el proceso empezó mucho antes, no en la calma, sino en el subsuelo de la calma. Y fui anotando en el pizarrón los varios rubros, los períodos, las caracterizaciones, los corolarios. El muchacho asintió y yo leí en sus ojos comprensivos toda la dimensión de mi derrota, de mi derrotero. Y desde entonces regreso cada tarde por una ruta distinta. Por otra parte, ahora ya no vuelvo a una habitación. Tampoco es una casa, es simplemente un apartamento, o sea, un simulacro de casa. Una habitación con agregados. Pero la nueva ciudad me gusta. ¿Por qué no? Su gente, menos mal, tiene defectos y es muy entretenido especializarme en ellos. Las virtudes, por supuesto, también las poseen. Generalmente aburren. Los defectos no. La cursilería, por ejemplo, es una zona prodigiosa en la que nunca acabo de especializarme. Mi bastón, sin ir más lejos, era un amago de cursilería y sin embargo tuve que abandonarlo. Cuando me siento cursi, me desprecio un poquito. Y eso es malísimo. Porque nunca es bueno despreciarse, a menos que existan fundadas razones, que no es mi caso. Exilios, caballo verde. 6 meses antes había resbalado en un encerado piso de hotel en otra ciudad, golpeándose violentamente la cabeza contra el suelo. Como consecuencia de esa caída, se le había desprendido la retina y ahora lo habían operado. Por indicación médica debía permanecer 15 días acostados con los 2 ojos vendados, o sea que durante ese lapso dependía totalmente de su mujer. Cada 72 horas venía el cirujano, destapaba el ojo operado, comprobaba que todo iba bien y volvía a taparlo. Era aconsejable que al menos durante la primera semana no recibiera visitas a fin de garantizar la quietud total. Pero si podía escuchar la radio y el grabador a cassette. Y por supuesto atender el teléfono. Las noticias de radio no solo no eran aburridas como en las buenas épocas, sino que a veces eran incluso escalofriantes, ya que en enero de 1975 solían aparecer 10 o 12 cadáveres diarios en los basureros porteños. Entre noticiero y noticiero se entretenía escuchando cassette de Chico Buarque, de Biglietti, de Nacha Guevara, de Silvio Rodríguez y también la trulla de Schubert y algún cuarteto de Beethoven. Otra diversión era proponerse imágenes, y esa había pasado a convertirse en la más fascinante de sus actividades pasivas, ya que sin duda incluía un elemento creador. Al fin de cuentas, más original que el simple y textual registro por la vista de las imágenes que la realidad iba proporcionando. Ahora no, ahora era él quien inventaba y reclutaba esa realidad, y ésta aparecía con todos sus rasgos y colores en el muro interior de sus ojos cerrados. El juego era estimulante. Pensar, por ejemplo, ahora voy a crear un caballo verde bajo la lluvia y que apareciera en el envés de sus párpados inmóviles. No se atrevía a ordenar que el caballo trotara o galopara, porque la instrucción del médico era que las pupilas no se movieran, y no tenía bien claro en su reciente descubrimiento si la pupila clausurada iba a sentir o no la tentación de seguir el galope del caballo verde. Pero en cambio se tomaba todas las libertades para concebir cuadros inmóviles.
Digamos, 3 niños, 2 rubios y un negrito, como la publicidad de los grandes monopolios norteamericanos. El primero con un monopatín, el segundo con un gato y el tercero con un valero. O también, ¿por qué no una muchacha desnuda, cuyas medidas elige cuidadosamente antes de concretar su imagen? O una amplia panorámica de una playa montevideana, con una zona de sombrillas de colores muy vivos y otra, en cambio, casi desierta, con un viejo barbudo y en shorts, acompañado de un perro que contempla al amo en estado de rígida lealtad. Entonces sonó el teléfono y resultó muy fácil estirar la mano. Era una buena amiga, que por supuesto sabía de la operación, pero que no preguntó cómo seguía ni si todo iba bien. También sabía que el apartamento de las Heras y Pueyrredón no daba a la calle. Apenas sí por una ventanita del cuarto de baño se veían 3 o 4 metros de la plaza. Sin embargo, dijo: te llamo nada más que para que te asomes al balcón y veas qué lindo desfile militar hay frente a tu casa. Y colgó. Entonces él le dijo a su mujer que mirara por la ventanita del baño. Lo previsible. Una operación rastrillo. Hay que quemar algunas cosas, dijo él, y se imaginó la mirada preocupada de su mujer, y a pesar de la urgencia, trató de tranquilizarla a medias. No hay nada clandestino, pero si entran aquí y encuentran cosas que se adquieren en cualquier kiosco, como los relatos del Che o la segunda declaración de La Habana, no digo Fanon o Gramsci o Lukács, porque no saben quiénes son, o algunos números de la revista Militancia o del diario Noticias, eso basta para que tengamos problemas. Ella fue quemando libros y periódicos mientras echaba esporádicas miradas al pedacito de plaza. Hubo que abrir otras ventanas, las que daban al jardín del fondo que separaba los 2 bloques, para que se despejaran el humo y el olor a quemado. Así, durante 20 minutos, él trataba de orientarla. Mirá, en el segundo estante, el cuarto y quinto libro a la izquierda. Ahí está, Estética y Marxismo, en 2 tomos. ¿Lo ves? Bueno, en el estante de abajo están Relatos de la Guerra Revolucionaria y El Estado y la Revolución. Ella te preguntó si también había que quemar el cine socialista y Marx y Picasso. Él dijo que quemara primero los otros. Estos eran más defendibles. No eches las cenizas por el ducto de la basura. Trata de usar el water. El humo lo hizo toser un poco. ¿No te hará mal a los ojos? Puede ser, pero hay que elegir el mal menor. Además, creo que no. Los tengo bien tapados. Volvió a sonar el teléfono, la amiga otra vez. ¿Qué tal? ¿Te gustó el desfile? Lástima que terminó tan pronto, ¿no? Sí, dijo él respirando hondo. Fue magnífico. ¡Qué disciplina! ¡Qué color! ¡Qué elegancia! Desde que era un botija me fascinan los desfiles de soldaditos. Gracias por avisarme. Bueno, no quemes más. Al menos por hoy. Ya se fueron. Ella también respiró, recogió con la pala los últimos cenizas, las echó en el water, tiró la cadena, vigiló si eran arrastradas por el agua, se lavó las manos y vino a sentarse ya aflojada cerca de la cama. Él alcanzó a tomarle la mano. Mañana quemamos el resto, dijo ella, pero con calma. Me da lástima, son textos que a veces necesito. Entonces trató de pensar en el caballo verde bajo la lluvia, pero no supo bien por qué. Ahora el caballo era negro, retinto, y lo montaba un robusto jinete que llevaba kepis, pero no tenía rostro. Al menos él no conseguía distinguirlo en el muro interior de sus párpados. Beatriz, las estaciones. Las estaciones son por lo menos invierno, primavera y verano. El invierno es famoso por las bufandas y la nieve.
Cuando los viejecitos y las viejecitas tiemblan en invierno se dice que tiritan. Yo no tirito porque soy niña y no viejecita, y además porque me siento cerca de la estufa. En el invierno de los libros y las películas hay trineos, pero aquí no. Aquí tampoco hay nieve. Qué aburrido es el invierno aquí. Sin embargo, hay un viento grandioso que se siente sobre todo en las orejas. Mi abuelo Rafael dice a veces que se va a retirar a sus cuarteles de invierno. Yo no sé por qué no se retira a cuarteles de verano. Tengo la impresión de que en los otros va a tiritar porque es bastante anciano. Jamás hay que decir viejo, sino anciano. Un niño de mi clase dice que su abuela es una vieja de mierda. Yo le enseñé que en todo caso debe decir anciana de mierda. Otra estación importante es la primavera. A mi mamá no le gusta la primavera porque fue en esa estación que aprehendieron a mi papá. Aprehendieron sin H es como ir a la escuela, pero con H es como ir a la policía. A mi papá lo aprehendieron con H y como era primavera estaba con un pullover verde. En la primavera también pasan cosas lindas como cuando mi amigo Arnoldo me presta el monopatín. Él también me lo prestaría en invierno, pero Graciela no me deja porque dice que soy propensa y me voy a resfriar. En mi clase no hay ningún otro propenso. Graciela es mi mami. Otra cosa buenísima que tiene la primavera son las flores. El verano es la campeona de las estaciones porque hay sol y sin embargo no hay clases. En el verano las únicas que tiritan son las estrellas. En el verano todos los seres humanos sudan. El sudor es una cosa más bien húmeda. Cuando una suda en invierno es que tiene, por ejemplo, bronquitis. En el verano a mí me suda la frente. En el verano los prófugos van a la playa porque en traje de baño nadie los reconoce. En la playa yo no tengo miedo de los prófugos, pero sí de los perros y de las olas. Mi amiga Teresita no tiene miedo de las olas, era muy valiente y una vez casi se ahogó. Un señor no tuvo más remedio que salvarla y ahora ella también tiene miedo de las olas, pero todavía no tiene miedo de los perros. Graciela, es decir, mi mami, porfía que hay una cuarta estación llamada el otoño. Yo le digo que puede ser, pero nunca la he visto. Graciela dice que en el otoño hay gran abundancia de hojas secas. Siempre es bueno que haya gran abundancia de algo, aunque sea en el otoño. El otoño es la más misteriosa de las estaciones porque no hace ni frío ni calor, y entonces uno no sabe qué ropa ponerse. Debe ser por eso que yo nunca sé cuándo estoy en el otoño. Si no hace frío, pienso que es verano, y si no hace calor, pienso que es invierno. Y resulta que era el otoño. Yo tengo ropa para invierno, verano y primavera, pero me parece que no va a servir para el otoño. ¿Dónde está mi papá? Llegó justo ahora el otoño y él me escribió que está muy contento porque las hojas secas pasan entre los barrotes y él se imagina que son cartitas mías. Intramuros, ¿cómo andan tus fantasmas? Hoy estuve mirando detenidamente las manchas de la pared. Es una costumbre que viene de mi infancia. Primero imaginaba rostros, animales, objetos a partir de esas manchas. Luego fabricaba miedos y hasta pánicos en relación con ellas. De modo que ahora es bueno convertirlas en cosas o caras y no sentir temor. Pero también me provoca un poco de nostalgia aquella edad lejana en que el máximo miedo era provocado por manchas fantasmales que uno mismo creaba. Los motivos adultos, o quizá las excusas adultas de los miedos que vienen después, no son fantasmales, sino insoportablemente reales. Sin embargo, a veces les agregamos fantasmas de nuestra cosecha, ¿no te parece? A propósito, ¿cómo andan tus fantasmas? Dales proteínas, no sea que se debiliten. No es buena una vida sin fantasmas, una vida cuyas presencias sean todas de carne y hueso. Pero vuelvo a las manchas.
Mi compañero leía muy enfrascado en su Pedro Páramo, pero igual lo interrumpí para preguntarle si alguna vez se había fijado en una mancha probablemente de humedad que estaba cerca de la puerta. No especialmente, pero ahora que me lo decís, veo que es cierto, hay una mancha. ¿Por qué? Puso cara de asombro, pero también de curiosidad. Tenés que comprender que cuando se está aquí, todo puede llegar a ser interesante. Ni te digo lo que significa que de pronto distingamos un pájaro entre los barrotes, o, como me sucedió en una celda anterior, que un ratoncito se convierta en un interlocutor válido para la hora del Angelus, o la hora del Demonius, como glosaba Sonia. ¿Te acordás? Bueno, a mi compañero le dije que le preguntaba por qué, porque me interesaba saber si él reconocía alguna figura, humana, animal o simplemente inanimada en esa mancha. Él la miró un rato, fijamente, y luego dijo, el perfil de De Gaulle. ¡Qué bárbaro! A mí, en cambio, me traía el recuerdo de un paraguas. Se lo dije y se estuvo riendo como 10 minutos. Esta es otra cosa buena cuando se está aquí, reírse. No sé si uno se ríe verdaderamente con ganas, parece como si de pronto se te reacomodaran las vísceras, como si de pronto hubiera razones para el optimismo, como si todo esto tuviera un sentido. Uno tendría que automedicarse la risa como un tratamiento de profilaxis psicológica. Pero el problema, como te imaginarás, es que no abundan los motivos de risa. Por ejemplo, cuando me hago cargo del tiempo que hace que no los veo, a vos, a Beatriz, al viejo, y sobre todo cuando pienso en el tiempo que acaso transcurra antes de que los vuelva a ver, cuando mido ese valor del tiempo, no es como para reír. Creo que tampoco para llorar. Yo al menos no lloro, pero no me enorgullezco de ese estreñimiento emocional. Sé de mucha gente que aquí de pronto suelta el trapo y llora inconsolablemente durante media hora, y luego emerge de ese pozo en mejores condiciones y con mejor ánimo, como si el desahogo le sirviera de ajuste. De manera que a veces lamento no haber adquirido ese hábito, pero quizá tenga miedo de que si me aflojo, mi resultado personal no sea el ajuste, sino el desajuste. Y ya tengo desde siempre suficientes tornillitos a medio aflojar como para arriesgarme a un descalabro mayor. Además, para serte estrictamente franco, no es que no llore por miedo a aflojarme, sino sencillamente porque no tengo ganas de llorar. O sea, que no me viene el llanto. Esto no quiere decir que no padezca angustia, ansiedades y otros pasatiempos. Sería anormal si en estas condiciones no los padeciera. Pero cuando cada uno tiene su estilo, el mío, por ejemplo, es tratar de sobreponerme a esas mini crisis por la vía del razonamiento. La mayoría de las veces lo logro, pero en cambio otras veces no hay razonamiento que valga, destrozando un poco el clásico ¿quién era? Te diría que a veces hay corazonadas de la razón que el corazón no entiende. Contame de vos, de lo que hacés, de lo que pensás, de lo que sentís. ¿Cómo me gustaría haber caminado alguna vez por las calles que ahora recorres, para que tuviéramos algo en común allí también? Es el inconveniente de haber viajado poco. Vos misma, de no haberse dado esta inesperada suma de circunstancias, es posible que nunca hubieras viajado a esa ciudad, a ese país. Quizá si todo hubiera seguido el curso normal. ¿Normal? De nuestras vidas, de nuestro matrimonio, de nuestros proyectos de hace solo 7 años. Habríamos algún día reunido lo suficiente como para hacer un viaje mayor. No digo los viajecitos menores a Buenos Aires, Asunción o Santiago. ¿Remember? Pero seguramente el destino habría sido Europa, París, Madrid, Roma, quizá Londres. Qué lejano parece todo. Este terremoto nos trajo a tierra, a esta tierra. Y ahora ya ves,
Si tenés que salir, lo haces a otro país de América. Y es lógico. E incluso los que hoy, por distintas razones, están en Estocolmo o París, o Brescia, o Ámsterdam, o Barcelona, querrían seguramente estar en alguna ciudad de las nuestras. Después de todo, yo también quedé fuera del país. Yo también añoro lo que vos añorás. El exilio, interior, exterior, será una palabra clave de este decenio. ¿Sabes? Es probable que alguien tache esta frase, pero quien lo haga debería pensar que acaso él también sea, de alguna extraña manera, un exiliado del país real. Si la frase sobrevivió, te habrás dado cuenta de cuán comprensivo estoy. Yo mismo me asombro. Es la vida, muchacha. Si no sobrevivió, no te preocupes, no era importante. Date besos y besos de mi parte. El otro. Testigo solito. ¡Puta, qué ojeras! Dijo y se dijo, rolando a suero ante el espejo y su herrumbe. Me las merezco por tanto trago, agregó tratando de que los ojos se le pusieran enormes, pero solo consiguiendo una expresión que definitivamente le pareció de orate. Oratungán, pronunció lentamente y tuvo que sonreírse a pesar de la goma. Así llamaba en illo tempore Silvio a los milicos, cuando se reunían en el ranchito del balneario Solís, un poco antes de que el futuro se pusiera decididamente malsano. Ni siquiera son gorilas, diagnosticaba, apenitas orangutanes, y además orates. Resumiendo, oratunganes. Se habían juntado los cuatro, Silvio, Manolo, Santiago y él, en la última vacación de que disfrutaron. También estaban las mujeres, las esposas, En realidad tres, María del Carmen, la Tita y Graciela, porque él, Rolando Azuero, siempre fue un soltero profesional y nunca quiso entreverar sus programitas ocasionales con los demasiado estables amores de sus amigos. Pero las mujeres siempre tenían chismes y modas y horóscopos y recetas de cocina, al menos en aquella época. Y tal vez por eso ellos casi siempre hacían rancho aparte para arreglar el mundo. Y casi lo arreglaban. Silvio, por ejemplo, era buenísimo, pero ingenuote. Nunca sería capaz de empuñar un bufoso, aseguraba, y sin embargo, después lo empuñó. Y también lo empuñaron contra él y por eso está ahora en el buceo. Para más datos, en el panteón propiedad de sus suegros, que siguen teniendo guita, aunque estén tristes. Y la gordita María del Carmen, en Barcelona, con 2 botijas, vendiendo cacharritos en las Ramblas o donde ahora los hayan arrinconado. Manolo era cáustico, incisivo y mordaz, 3 palabras contiguas que en él no eran precisamente sinónimos, más bien trincheras de su timidez. La prueba era que con ellos nunca se excedía, siempre acababa siendo suave y comprensivo. Fungi, lengua y alpargatas y una mirada sin fin. Con excepción del fungi, aquel tango podía ser su estampa. Santiago era el traga, por supuesto, pero sobre todo era buena gente. Sabía de botánica y marxismo, y filatelia y poesía de vanguardia, y además era un fichero vivo de historia del fútbol. Y no solo el gol de Piendibeni al divino Zamora o el "y tuya Héctor" de la gesta olímpica, eso ya era parte del folclore. Santiago tenía además en la repleta memoria todo el récord partido a partido de la pareja Nasasi-Domingos. Era bolsilludo hasta los caracuces. O el último taponazo de Perucho Petrone, ya en la época en que de cada 10 tiros al arco, 8 iban directo al azul firmamento, pero los otros 2 servían milagrosamente para aumentar el score. Y también, a fin de que vieran que no era sectario, contaba cómo el flaco Schiaffino
era un genio aún sin la globa, que eso es lo más difícil en el rubro concertación, y el respeto que siempre le había inspirado cierto Aconcagua llamado Obdulio, que se hacía obedecer, y esto no era verdurita, hasta por el mono Gambetta. Y ahora, puta, qué ojeras, dice, y se dice Rolando Suero ante el espejo de tres herrumbres. Me hice las penas, bebí mis años. La verdad es que se hizo las penas, pero bebió otra cosa. He aquí el arcano, piensa en difícil. ¿Por qué de vez en cuando, digamos una vez al mes, se agarra una tranca de órdago y en cambio entre papalina y papalina se mantiene sobrio y casi abstemio? Casi, porque de vez en cuando un clarete o rosé, como suelen decir quienes padecen una penetración cultural cartesiana, bueno, un clarete es casi un cóctel de aleluya con testosterona. ¿Será que la saudade depende de las lunas? Algo así como la regla de las minas. Bueno, no solo de las minas, también de las 11.000 vírgenes y de madre hay una sola. Qué desproporción, ¿no? Después de todo, más vale ser borracho conocido que alcohólico anónimo. ¿Quién habrá parido esa sapiencia? La verdad es que los alcohólicos anónimos siempre le dieron en las pelotas. Uno se encurda o no se encurda, de acuerdo a su propia exigencia, o mufa, o necesidad, o morriña, o despiporre, y no de acuerdo a la rigidez de los inmaculados o a la coacción del puritanaje. Linda banana el puritanaje, piensa Rolando Suero haciéndose una morisqueta. Y se detiene con fruición en el botón de muestra al norte del río Bravo. Linda banana. Campaña moralista contra el martini o el bourbon de cada crepúsculo, pero en pro del napalm de cada aurora. Si pudiera echarle al imperialismo la culpa de estas ojeras. Pero no, tengo solito la luz del candil. No necesita terapia colectiva ni individual. Jodido el exilio, ¿no? Incluso el pobre analista las pasó mal. Allá se negó a proporcionar las fichas de sus pacientes subversivos y menos aún las de los subversivos impacientes. Y claro, las pasó mal. La cana tiene su propia terapia, no admite competidores. Testigo solito. Silvio muerto, Manolo en Gotemburgo, Santiago en el penal y María del Carmen viuda de represión vendiendo cacharritos. Y la Tita, separada de Manolo, juntada ahora con un gurú muy serio. Voy a acompañarme con el Sardina Esteves, le había escrito hacía un año, nada menos que en Lisboa. Y Graciela aquí, desajustada y linda, con la Beatricita de Santiago y laburando de secretaria. Y él, puta, qué ojeras. La gente de este bendito y maldito país es realmente piola. A él, ¿a qué negarlo? Le gustan estos sonrientes, sobre todo ellas. Pero hay días y noches en que no le gustan tanto. Son los días y noches en que echa de menos el sobreentendido. Días y noches en que tiene que explicarlo todo y escucharlo todo. Una de las módicas ventajas de hacer el amor con una compatriota es que si en un instante determinado uno no está para muchas locuacidades, puede pronunciar o escuchar un lacónico monosílabo y esa palabrita se llena de sobreentendidos, de significados implícitos, de imágenes en común, de pretéritos compartidos. Vaya uno a saber. Esa hora cero que siempre suena después de las urgencias, el entusiasmo y el vaivén. No hay nada que explicar ni que le expliquen. No es necesario llorar la milonga. Las manos pueden andar solas, sin palabras. Las manos pueden ser elocuentísimas. Los monosílabos también, pero solo cuando remolcan su convoy de sobreentendidos. Hay que ver todos los idiomas que caben en un solo idioma. Dice y se dice Rolando Asuero, enfrentado a su propia imagen, y agrega, repetitivo y sombrío: puta, qué ojeras.
Exilios. Invitación cordial. Más o menos a las 6 de la tarde del viernes 22 de agosto de 1975, estaba leyendo sin ninguna preocupación a la vista, en el apartamento que alquilaba en la calle Shell de Miraflores, Lima, cuando abajo alguien tocó el timbre y preguntó por el señor Mario Orlando Benedetti. Eso ya me olió mal, pues el segundo nombre solo figura en mi documentación y nadie entre mis amigos me llama así. Bajé y un tipo de civil me mostró su carnet de la PIP y dijo que quería hacerme algunas preguntas sobre mis papeles. Subimos y entonces me dijo que les había llegado la denuncia de que mi visa estaba vencida. Traje el pasaporte y le mostré que había sido renovada en tiempo. De todos modos, va a tener que acompañarme porque el jefe quiere hablar con usted. En media hora estará de vuelta, agregó. Y ante esa imprudente aseveración tuve la casi seguridad de que iba a ser deportado. Ese lenguaje críptico lo usan todas las represiones del mundo. Durante el corto viaje a la central de policía, fue criticando al gobierno, tendiéndome con torpeza digna de peor causa, ingenuas celadas para que yo mordiera el anzuelo y también criticara la revolución peruana. Mis elogios fueron cautos, pero concretos. Una vez en la central me hicieron esperar media hora y luego me recibió un inspector. Me volvió a decir lo del documento con visa vencida y otra vez mostré el pasaporte. Entonces me dijo que yo estaba cobrando haberes, algo que está prohibido cuando se tiene visa turística. Le dije que mi caso tenía cierta peculiaridad, ya que con plena autorización de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Trabajo, el diario Expreso había firmado contrato por mis labores periodísticas y que dicho contrato estaba actualmente en el Ministerio de Trabajo y que de ese trámite tenían conocimiento en el Ministerio de Relaciones al más alto nivel. El señor quedó un poco desconcertado con el alto nivel, pero entonces otro funcionario, seguramente de superior jerarquía, le dijo desde otra mesa y en voz alta: «No le plantees más objeciones, él siempre te las va a destruir con razones valederas. Tienes que ir al grano». Y dirigiéndose a mí: «El gobierno peruano quiere que se vaya». Mi pregunta lógica: ¿se puede saber por qué? No. Tampoco nosotros sabemos la razón. El ministro nos manda la orden y nosotros cumplimos. ¿Qué tiempo tengo? Si fuera posible, 10 minutos. Como no va a ser posible porque no hay medio de que se vaya tan pronto, le diré que se irá en la primera oportunidad en que ello sea posible. 1, 2 horas. ¿Puedo elegir a dónde voy? A donde quisiera ir, tenga en cuenta que nosotros no le vamos a pagar el pasaje. Como en Argentina he sido amenazado de muerte por las AAA, y como en Cuba trabajé en otra época durante 2 años y medio y tengo allí posibilidad de trabajo, quiero saber si se me permite ir a Cuba. No, hoy no hay avión a Cuba y usted tiene que irse lo antes posible. Bueno, entonces dígame cuáles son mis opciones reales. Son estas: o lo dejamos por vía terrestre en la frontera ecuatoriana o utiliza su pasaje aéreo de vuelta a Buenos Aires. Pensé rápidamente y no me sedujo la idea de que un camión militar me dejara en la madrugada en la frontera de un país que entonces no conocía, de modo que dije: Buenos Aires. En Ecuador no he estado nunca. Tuve que firmar una declaración en la que me preguntaban cómo cobraba mis gajes en Expreso. Dije que en la caja, y allí volví a dejar constancia del contrato, del trámite en el Ministerio de Trabajo, etc. Volvimos al apartamento. Al principio me dieron un cuarto de hora, después 1 hora, y a medida que hacían llamadas telefónicas y no conseguían sitio en ningún vuelo a Buenos Aires, fui teniendo más tiempo.
pero solo me permitieron llevar una valija, así que tuve que dejar muchas cosas. El inspector me dijo entonces, a esa altura ya me trataban con mejores modos, que mi caso no era de expulsión ni de deportación y que por lo tanto no se me pondría en el pasaporte el sello deportado. Para la deportación, me explicó, se necesitaba un decreto supremo que no había tenido lugar en este caso. Por eso eran tan solo una cordial invitación a que me fuera de inmediato. Le pregunté qué podía pasar si no aceptaba la invitación. Ah, entonces igual se tendría que ir. Le dije que en mi país decimos ante un caso así, me cago en la diferencia. Pedí que me dejaran telefonear a alguien de Lima. No me lo permitieron, estaba incomunicado. En cambio, consintieron que hiciera llamadas de larga distancia. Por lo tanto, telefoné a mi hermano en Montevideo para que le avisara a mi mujer que fuera a encontrarse conmigo en Buenos Aires. También traté de llamar a 2 o 3 personas en Buenos Aires, pero no conseguí comunicación. Mi preocupación era lograr que me esperara alguien en Ezeiza. Les pedí que por lo menos me dejaran hablar con la dueña del apartamento. Me dijeron que podía llamarla siempre que le informara que de súbito había decidido irme del Perú y que en consecuencia le dejaba el apartamento. Les dije que una llamada así yo no la hacía, ya que esa persona había tenido conmigo un trato muy correcto. Les sugerí que la llamaran ellos. Dijeron que no. Al cabo de unos minutos el inspector me preguntó qué condición ponía yo para hablarle a la dueña. Dije que le hablaría si podía decirle que me estaban echando. Aceptó por fin, así que telefoné a la señora a las 3 de la madrugada. La pobre casi se desmaya. ¡Ay, señor! ¡Que le hagan eso a un caballero como usted! Le expliqué que le dejaría un inventario de las cosas que quedaban en el apartamento y eran mías y que más tarde le haría llegar alguna indicación sobre el destino de las mismas. Los tipos a esa altura ya estaban tan suaves que me pidieron un póster que yo tenía en la pared con una de mis canciones y otro me pidió que le regalara uno de mis libros. ¿No cree que lo pueda comprometer?, le pregunté. Esperemos que no, dijo sin demasiada seguridad. Como a esa altura de la noche hacía bastante frío, 2 de los hombres, eran 4 en total, le pidieron permiso al jefe para ir a buscar sendas chompas. Él accedió. Seguí arreglando mi maleta bajo la mirada vigilante de mis custodias. De pronto noté que ambos se habían dormido. Roncaban tan apaciblemente que me quité los zapatos para que mis pasos sobre la moquette no turbaran su sueño. Tuve 1 hora y media para arreglar mucho mejor la maleta y el ducto del incinerador de basura tuvo bastante trabajo. Al cabo de esa 1 hora y media me puse nuevamente los zapatos y sacudí discretamente al inspector. Perdone que lo despierte, pero si soy tan subversivo como para que me echen del país, por favor no se duerman y vigílenme. El inspector me explicó que lo que pasaba era que estaban trabajando desde temprano y estaban muy cansados. Dije que comprendía, pero que yo no tenía la culpa. A las 4:30 salimos los 5. Los otros 2 habían regresado con sus chompas. En un auto grande y negro pasamos por lo de la dueña. Le dieron las llaves y el inventario. Ese viaje fue mi único motivo real de preocupación, ya que me llevaron por una ruta que no era la habitual. Totalmente oscura, entre baldíos, solo iluminada por los focos del auto. Demoramos mucho más que en un viaje corriente. Cuando distinguí a lo lejos la torre del aeropuerto, confieso que respiré un poco mejor. Ya en el aeropuerto solo pude salir en el vuelo de las 9 de la mañana del sábado. Afortunadamente era de Aeroperú. Fracasaron en conseguirme sitio en uno de las 8, que era de LAN. En ningún momento me dieron nada de beber o comer,
Estuve 24 horas sin probar bocado. Creo que ello se debió sencillamente a que no tenían plata y a que tampoco ellos comieron nada. Cuando el inspector me entregó los documentos junto a la escalerilla del avión, dijo: «Usted se va seguramente resentido con el gobierno, pero no tenga resentimiento con los peruanos». Y me estrechó la mano. Heridos y contusos. 1 o 2 paisajes. Graciela entró en el dormitorio, se quitó el abrigo liviano, se miró en el espejo del tocador y frunció el ceño. Luego se quitó la blusa y la pollera y se tiró en la cama. Dobló una pierna y luego la estiró todo lo que pudo. Entonces advirtió un punto corrido en la media. Se sentó, se quitó las medias y las fue revisando a ver si había otra corrida. Después hizo un montoncito con el par y lo puso sobre una silla. Se miró de nuevo en el espejo y se apretó las sienes con los dedos. Por la ventana entraba todavía la luz penúltima de una tarde que había sido fresca y ventosa. Apartó uno de los visillos y miró hacia afuera. Frente al edificio B jugaban 6 o 7 niños. Reconoció a Beatriz, despeinada y agitada, pero en pleno disfrute. Graciela sonrió sin mucha convicción y se pasó la mano por el pelo. Sonó el teléfono junto a la cama. Era Rolando. Ella se acostó de nuevo para hablar con más comodidad. «Qué tarde desagradable, ¿no?», dijo él. «Bueno, no tanto, me gusta el viento. No sé por qué, pero cuando camino contra el viento parece que me borra cosas. Quiero decir, cosas que quiero borrar». «¿Cómo cuáles?». «¿No lees la prensa vos? ¿No sabés que eso se llama intervención en los asuntos internos de otra nación?». «Está bien, república. Por lo menos república amiga, ¿no?». Ella pasó el tubo a la mano y el oído izquierdos, a fin de poder rascarse detrás de la otra oreja. «¿Novedades?». «Carta de Santiago». «Ah, qué bien. Un poco enigmática». «¿En qué sentido?». «Habla de manchas en las paredes y de figuras que imaginaba a partir de ellas cuando niño». A mí también me pasaba». «A todo el mundo le pasa, ¿o no?». «Realmente ese tema puede ser no demasiado original, pero en cambio no me parece enigmático. ¿O querías que te mandara una proclama contra los milicos?». «No seas bobo. Simplemente me parece que antes se atrevía a más». «Sí, claro. ¿Y acaso por esa osadía estuviste más de un mes sin recibir noticias?». «Ya averigüé. Fue una medida general, uno de tantos castigos colectivos, para los cuales generalmente se basan en un pretexto tan pueril como ese, que alguien, al escribir, sobrepase conscientemente o no límites no establecidos pero reales». Ella no respondió. Al cabo de unos segundos, él habló otra vez. «¿Cómo está Beatriz?». «Jugando fuera con su pandilla». «Me gusta. Es vital y saludable». «Sí, bastante más que yo». «No es tan así. Es cierto que la mayor vitalidad le viene de Santiago, pero también de vos». «De Santiago sí, y de vos también. Lo que pasa es que últimamente estás deprimida». «Puede ser. La verdad es que no veo salidas. Y además mi trabajo me aburre soberanamente». «Ya conseguirás otro que sea más estimulante. Por ahora confórmate». «Ahora corresponde que me digas que tuve suerte». «Tuviste suerte». «También corresponde que me digas que no todos los exiliados del Cono Sur han conseguido una tarea tan bien remunerada con solo 6 horas de trabajo, y por añadidura con los sábados libres». «No todos los exiliados del Cono Sur han conseguido una tarea tan bien remunerada, etc. Puedo agregar que te lo mereces porque sos una secretaria eficacísima». «Podés, pero la eficacia
es precisamente una de las razones de mi aburrimiento. Sería más entretenido que de vez en cuando me equivocara. No lo creo. Es posible que vos te aburras de la eficacia, pero en general, los patrones y los gerentes se aburren mucho más y más pronto de la ineficacia. De nuevo ella no contestó y otra vez fue él quien reinició el diálogo. ¿Puedo hacerte una proposición? Si no es deshonesta, digamos que es semi-honesta. Entonces solo la autorizo a medias. Venga. ¿Querés ir al cine? No, Rolando. La película es buena. No lo dudo. Tengo confianza en tu gusto, por lo menos en tu gusto cinematográfico. Y además te va a mover un poco las telarañas. Estoy conforme con mis telarañas. Más grave aún, reitero el convite. ¿Querés ir al cine? No, Rolando. Te agradezco de veras, pero estoy reventada. Si no tuviera que cocinar algo para Beatriz, te juro que me acostaría sin cenar. Tampoco es bueno. Cualquier cosa antes que dejarse vencer por la rutina. Graciela acomodó el tubo entre la mandíbula y el hombro. Evidentemente tenía buena experiencia en ese gesto de secretaria profesional. Además le dejaba las dos manos libres en esta ocasión para mirarse las uñas y repasarlas de a ratos con una limita. Rolando, sí, te oigo. ¿Alguna vez viajaste en un ferrocarril con otra persona, sentados frente a frente cada uno en su ventanilla? Creo que sí. Ahora no recuerdo la ocasión precisa. ¿A qué viene eso? ¿No te fijaste que si las dos personas se ponen a comentar el paisaje que ven, el comentario del que mira hacia adelante no es exactamente el mismo que el que mira hacia atrás? Te confieso que no me fijé nunca en ese detalle, pero es posible. Yo en cambio me fijé siempre, porque desde niña, cuando viajaba en ferrocarril, me apasionaba mirar el paisaje. Era uno de mis placeres favoritos. Nunca leía en el ferrocarril. Tampoco ahora. Si viajo en tren me gusta leer. Me fascina ese paisaje vertiginoso que corre a mi lado, pero en dirección contraria. Pero cuando voy sentada hacia adelante, me parece que el paisaje viene hacia mí. Me siento optimista, qué sé yo. Y si vas mirando hacia atrás, me parece que el paisaje se va, se diluye, se muere. Francamente me deprime. Y ahora, ¿cómo vas sentada? No te burles. Esto lo vi claro el otro día cuando me puse a releer las cartas de Santiago. Él, que está en la cárcel, escribe como si la vida viniera a su encuentro. A mí, en cambio, que estoy, digamos, en libertad, me parece a veces que ese paisaje se fuera alejando, diluyendo, acabando. No está mal. Como intención poética, claro. Nada de intención poética, ni siquiera es prosa, simplemente es como me siento. Bueno, ahora sí te hablo en serio. ¿Sabes qué me preocupa ese estado de ánimo tuyo? Y si bien estoy convencido de que cada tipo es el único que puede resolver los problemas propios, también es cierto que a veces puede ayudar, solo ayudar a alguien de mucha confianza. Por esa relativa ayuda me ofrezco si querés, pero lo esencial es que profundices en vos misma. ¿Profundizar en mí misma? Puede ser, pero no estoy segura de que me guste. Don Rafael, una culpa extraña. Santiago se ha quejado a Graciela de que hace tiempo que no le escribo, y es cierto, pero ¿qué decirle? ¿Qué lo que le ocurre es una consecuencia de su actitud? Eso ya lo sabe. Que me siento un poco culpable de no haber hablado suficientemente con él, cuando todavía era tiempo de hablar y no de tragarse las palabras, para convencerlo de que no siguiera ese camino. Eso quizá no lo sepa a ciencia cierta,
pero quizás se lo imagine. También ha de imaginarse que de haber tenido él y yo esas discusiones en profundidad, él habría seguido de cualquier manera la ruta que indefinitivamente eligió. Que cada vez que me despierto en la noche no puedo evitar la aprensión, la sensación o la mala intuición, qué sé yo, de que acaso a esa misma hora lo estén torturando, o se esté recuperando de una sesión de tortura, o preparando para las próximas, o maldiciendo a alguien. Tal vez no tenga ganas de imaginar una cosa así. Demasiado tendrá con su propio suplicio, su propio aislamiento, su propia angustia. Cuando uno soporta sufrimientos propios, no tiene necesidad de adjudicarse dolores ajenos. Pero yo a veces imagino que a Santiago le están aplicando la picana en los testículos y en ese mismo instante siento un dolor real, no imaginario, en mis testículos. O si pienso que le están aplicando el submarino, literalmente me ahogo yo también. ¿Por qué? Es una historia vieja, o mejor dicho, una vieja señal. El sobreviviente de un genocidio experimenta una rara culpa de estar vivo. ¿Y acaso quien por alguna razón válida, no tengo en cuenta las razones indignas, consigue escapar a la tortura, experimente cierta culpa por no ser torturado? O sea que no tengo muchos temas. Ciertos tópicos no pueden, lógicamente, mencionarse en una carta a un preso que por añadidura está en la cárcel por subversivo. En cuanto a otros asuntos, soy yo quien no quiere mencionarlos. El temario que queda después de esas 2 rebajas es más bien estúpido. ¿Aceptaría Santiago que le escribiera estupideces? Habría un asunto sobre el que en otras circunstancias podría escribirle, o mejor hablarle, pero jamás en estas. Me refiero al estado de ánimo de Graciela. Graciela no está bien. La noto cada vez más desanimada, más gris. Ella, que siempre fue tan linda, tan simpática, tan aguda. Y lo peor es que creo advertir que su desaliento viene de que se está alejando de Santiago. ¿Motivos? ¿Cómo saberlo? Ella lo admira, de eso estoy seguro. No tiene para él reproches políticos, ya que virtualmente está o estuvo en lo mismo. ¿Será que la mujer, para mantener incólume su amor, precisa más que la existencia, la presencia física del hombre? ¿Será que Ulises se está volviendo hogareño y en cambio Penélope ya no se conforma con tejer y destejer? ¿Quién sabe? Lo cierto es que si no me atrevo a tratar el tema con ella, a quien veo casi a diario, menos lo puedo tratar con Santiago, a quien solo envío alguna carta de vez en cuando. También podría contarle de mis clases, de las preguntas que me hacen los muchachos, o quizá de cierto proyecto de volver a escribir. ¿Otra novela? No. Ya es suficiente con un fracaso, quizá un libro de cuentos. No para publicar. A mi edad eso no importa demasiado. Tengo la impresión de que significaría un estímulo para mí. Hace 15 años que no escribo nada. Al menos nada literario. Y durante 15 años no tuve ganas de hacerlo. Ahora sí. ¿Será esto una señal? ¿Algo que debo interpretar? ¿Será esto un síntoma? Pero ¿de qué? Intramuros, el río. Vengo del río. ¿Pensás que estoy un poco loco? Ni mucho ni poco. Si no enloquecí en otras circunstancias, creo que a esta altura ya estoy vacunado contra la locura. Y sin embargo vengo del río. Hace unas semanas que descubrí el sistema. Antes los recuerdos me asaltaban sin orden. De pronto estaba pensando en vos o en Beatriz o en el viejo y 2 segundos después en un libro que leí en la época del liceo. Y casi inmediatamente en alguno de los postres que me hacía la vieja cuando vivíamos en la calle Hawkward.
O sea que los recuerdos me dominaban. Y una tarde pensé, por lo menos voy a librarme de este dominio. Y a partir de entonces soy yo quien dirijo mis recuerdos. Parcialmente, claro. Siempre hay momentos del día, generalmente cuando me invade el desánimo o me siento jodido, en que los recuerdos aún me zarandean, pero no es lo corriente. Lo normal es que ahora planifique la memoria, o sea, que decida qué voy a recordar. Y así resuelvo recordar, por ejemplo, una lejana jornada de escuela primaria o una noche de farra con amigos o alguna de las interminables discusiones en el ámbito de la FEUU o los vaivenes, hasta donde eso puede efectivamente recordarse de alguna de mis escasas borracheras o un diálogo a fondo con el viejo o la mañana en que nació Beatriz. Es claro que todo eso lo voy alternando con los recuerdos que se refieren a vos, pero aún en estos he decidido poner orden. Porque si no pongo orden, todas tus imágenes se concentran en tu cuerpo, en vos y yo haciendo el amor. Y eso no siempre me hace bien. Vas a ser una constancia dolorosa de tu ausencia o de mi ausencia. Primero, gozo angustioso y mentalmente. Disfruto en el vacío. Luego me deprimo. Y el bajón me dura horas. De manera que cuando te digo que también en este campo tuve que poner orden, quiero decir que he decidido incorporar otros recuerdos que te y me atañen y que son tan decisivos y valiosos como las noches de nuestros cuerpos. Hemos tenido tantas conversaciones que para mí al menos son inolvidables. ¿Te acordás del sábado en que te convencí, después de 5 dialécticas horas de los nuevos caminos? Y cuando estuvimos en Mendoza y en Asunción, no importa el orden de las fechas, importa el orden que impongo a mis evocaciones. Por eso empecé diciéndote que hoy vengo del río, y es un recuerdo en que vos no estás. El río Negro, cerca de Mercedes. Cuando tenía 12 o 13 años, iba en el verano a pasar mis vacaciones en casa de los tíos. La propiedad no era demasiado grande, en realidad una chacrita, pero llegaba hasta el río. Y como entre la casa y el río había muchos y frondosos árboles, cuando me quedaba en la orilla nadie me veía desde la casa. Y aquella soledad me gustaba. Fue de las pocas veces que escuché, vi, olí, palpé y gusté la naturaleza. Los pájaros se acercaban y no se espantaban de mi presencia. Tal vez me confundieran con un arbolito o un matorral. Por lo general el viento era suave y quizá por eso los grandes árboles no discutían, sino simplemente intercambiaban comentarios, cabeceaban con buen humor, me hacían señales de complicidad. A veces me apoyaba en alguno de los más viejos y la corteza rugosa me transmitía una comprensión casi paternal. Repasar la corteza de un árbol experimentado es como acariciar la crin de un caballo que uno monta a diario. Se establece una comunicación muy sobria, no empalagosa como suele ser la relación con un perro insoportablemente fiel, pero lo bastante intensa como para que después uno lo eche de menos cuando vuelve al trajín de la ciudad. En otras ocasiones subía al bote y remaba hasta el centro del río. La equidistancia de las dos orillas era particularmente estimulante, sobre todo porque eran distintas y polemizaban. No tanto los pájaros que las compartían, sino más bien los árboles, que se sentían locales y un poco sectarios, cada uno en lo suyo, o sea, en su ribera. Yo no hacía nada, simplemente observaba, no leía ni jugaba. La vida pasaba sobre mí de orilla a orilla, y yo me sentía parte de esa vida y llegaba a la extraña conclusión de que no debía ser aburrido ser pino o sauce o eucaliptus. Pero como aprendí varios años más tarde, las equidistancias nunca duran mucho y tenía que decidirme por una u otra orilla. Y estaba claro que yo pertenecía solo a una de ellas.
¿Ya ves cómo era cierto lo que te dije al comienzo? Vengo del río. Beatriz, los rascacielos. El singular se escribe rascacielos y el plural también se escribe rascacielos. Pasa lo mismo que con escarbadientes. Los rascacielos son edificios con muchísimos cuartos de baño. Eso tiene la enorme ventaja de que miles de gentes pueden hacer pichí al mismo tiempo. Los rascacielos poseen además otras ventajas. Por ejemplo, tienen ascensores con mareos. Los ascensores con mareos son muy modernos. Los edificios viejísimos no tienen ascensores o solo tienen ascensores sin mareos. Y la gente que vive o trabaja allí se muere de vergüenza porque son muy atrasados. Graciela, o sea mi mami, trabaja en un rascacielos. Una vez me llevó a su oficina y fue la única vez que hice pichí en un rascacielos. Es bárbaro. El rascacielos de Graciela tiene un ascensor con mareos totalmente importado y por eso a mí me revuelve muchísimo el estómago. El otro día hice el cuento en la clase y todos los niños se murieron de envidia y querían que los llevara al ascensor con mareos del rascacielos de Graciela. Pero yo les dije que era muy peligroso porque ese ascensor va rapidísimo y si una saca la cabeza por la ventanilla, se puede quedar sin cabeza. Y ellos lo creyeron. Si serán bobos. Mire, si los ascensores de rascacielos van a ser tan atrasados como para tener ventanillas. Cuando hay un apagón en los ascensores de rascacielos, cunde el pánico. En mi clase, cuando llega la hora del recreo, cunde la alegría. El verbo cundir es un hermoso verbo. Además de ascensores con mareos, los rascacielos tienen porteros. Los porteros son gordos y jamás podrían subir por la escalera. Cuando los porteros adelgazan, no les permiten seguir trabajando en los rascacielos, pero tienen la oportunidad de ser taxistas o jugadores de fútbol. Los rascacielos se dividen en rascacielos altos y rascacielos bajos. Los rascacielos bajos tienen muchísimos menos cuartos de baño que los rascacielos altos. A los rascacielos bajos también se les llama casas, pero tienen prohibido tener jardín. Los rascacielos altos hacen mucha sombra, pero es una sombra distinta a la de los árboles. A mí me gusta más la sombra de los árboles porque tiene manchitas de sol y además se mueve. En la sombra de los rascacielos cunden las caras serias y la gente que pide limosna. En la sombra de los árboles cunden los pastitos y los bichitos de San Antonio. Yo pienso que allí donde está mi papá, a última hora de la tarde debe cundir la tristeza. A mí me gustaría mucho que mi papá pudiera, por ejemplo, visitar el rascacielos donde trabaja Graciela, o sea, mi mami. Exilios. Venía de Australia. Lo conocí en el aeropuerto de Ciudad de México, frente a los mostradores de Cubana de Aviación. Yo viajaba a La Habana con 3 valijas y debía pagar mi exceso de equipaje. Entonces un señor que me seguía en la cola sugirió que como él viajaba con una sola y pequeña maleta, registráramos juntos nuestros equipajes, que en total llegaban exactamente a los permitidos 40 kilos. Acepté, claro, agradeciéndole el favor, y el empleado de Cubana procedió a despachar las 4 valijas. Pero he aquí que cuando mi espontáneo benefactor mostró su pasaporte, advertí con sorpresa que era un documento uruguayo. No oficial ni diplomático, sino un pasaporte corriente. Él sonrió. «Le extraña, ¿verdad?» Admití que sí. Ya se lo explicaré mientras tomamos un café. Tomamos el café. Él inquirió. «Usted es Benedetti, ¿no?» «Claro, pero ¿de dónde me conoce? No recuerdo su cara». «Es lógico. Usted estaba en la tribuna y yo entre el público. Lo escuché muchas veces en actos callejeros durante la campaña electoral del 71.
¿Se acuerda del acto final del Frente Amplio frente al Legislativo y con la diagonal agraciada totalmente llena? Esa vez usted no habló, pero estaba en la tribuna. Sereni fue el único orador. Estuvo muy bien el general. Creo que me daba esos datos para inspirarme confianza, pero a esa altura yo no los necesitaba. Su rostro era de tipo honesto, sin dobleces. Me dijo su nombre, su apellido es otro, pero aquí lo llamaré Falco. De todos modos, el verdadero es tan uruguayo como ese. Para empezar, quiero aclararle que desde hace unos 5 años vivo en Australia. Soy obrero, plomero o fontanero, según los países. ¿Y a qué viene a Cuba? Como turista. Integro una excursión. Estuve ahorrando durante 2 años para darme el gustazo de venir una semana a Cuba. ¿Y cómo se siente allá? En el aspecto económico, bien, pero nada más. Por otra parte, vos sabés, puedo tutearte, ¿verdad? La emigración a Australia no fue precisamente política, sino más bien económica, aunque me digas que eso significa que es indirectamente política. Y es cierto, pero por lo general los emigrados económicos no tienen conciencia de esa relación. En este sentido es un exilio bastante ingrato, muy distinto al de los otros sitios. A veces hay un respiro, por ejemplo cuando vienen los olimareños, y la gente va a oírlos porque, a pesar de todo, los temas del terruño siguen conmoviéndola. Y no solo los temas, también los nombres de árboles, de flores, de cerros, las figuras históricas, las calles, los pueblos, las referencias al cielo, a los atardeceres, a los ríos, a cualquier arroyito de mala muerte. Pero se van los Olima y volvemos todos a nuestra rutina, a nuestro aislamiento. Yo digo que en Australia somos el archipiélago oriental, porque en realidad constituimos una suma de islas, de islotes, de tipos o parejas o familias, todos aislados, en soledades más o menos confortables, pero que no dejan de ser soledades. Algunos mandan plata a las porciones de familia que quedaron en Uruguay, y eso da cierto sentido a sus vidas y a su trabajo. ¿Y no intentan por lo menos integrarse en el medio? ¿Hacerse de amigos australianos? Mira, no es fácil. Ante todo está la barrera del idioma. Es claro que con el tiempo cualquiera acaba por aprender inglés, pero cuando se llega a ese punto uno ya se ha acostumbrado al aislamiento y es difícil cambiar la rutina. Además, la sociedad australiana, si bien necesita la mano de obra extranjera, no se abre así nomás a los emigrantes. He entrado en muchos hogares australianos, pero solo como plomero. Y si la familia está reunida cuando paso con mi caja de herramientas, automáticamente dejan de hablar. ¿Y por qué te interesaba tanto venir a Cuba? No lo sé exactamente. Es una de esas fascinaciones parecidas a las que uno tiene en la infancia o en la adolescencia. Vos dirás que un boludo como yo no está en edad de fascinaciones, pero es como un metejón, ¿sabes? Mira vos, te dije metejón y ahora me doy cuenta de que debe hacer como 5 años que no pronuncio esa palabra. Allá no solo se va perdiendo el vocabulario, sino que insensiblemente vamos incorporando al habla diaria palabras inglesas. Bueno, volviendo a Cuba, la verdad es que nos ilusionamos demasiado en Uruguay allá por el 69, el 70 y un poco menos en el 71. Creímos que también en nuestro país era posible un cambio radical. Y no fue posible, al menos por un largo ahora. Entonces me entró cierta impaciencia por conocer un país como Cuba que sí pudo llevar a cabo su cambio. Decime un poco, ¿vos creés que habría alguna posibilidad de que me quedara en Cuba? Trabajando, claro. Esperá a ver cómo te sentís ahí. Pensá que, por ejemplo, te puede gustar la gente, podés estar de acuerdo con el sistema político y sin embargo te puede aplastar el clima. Nada de 4 estaciones, sino un solo verano, con una temporada seca y otra lluviosa.
A mí personalmente no me afecta, pero sé de otros rioplatenses que se sienten agobiados con tanto calor y tanta humedad. De todos modos, 7 días son poco tiempo para las necesarias gestiones. Ten en cuenta que justo en el medio hay un fin de semana. Sí, claro, pero los cubanos ven con buenos ojos la incorporación de extranjeros. Vos allí no serías extranjero, sos latinoamericano, ¿no? El problema es más complejo. ¿Te imaginás por un momento qué pasaría si Cuba, que ahora ha abierto sus puertas para que se vaya todo el que no esté conforme, abriera esas mismas puertas para que viniera a radicarse todo el que quisiese? Las colas que se formarían en Montevideo, Buenos Aires, Santiago, La Paz, Puerto Príncipe. Además, sigue habiendo serios problemas de vivienda. Pero, ¿vos creés que podría intentarlo? Por supuesto, inténtalo. Nada se pierde. Esa voz suave y anónima que en todos los aeropuertos del mundo convoca para el embarque y que siempre parece la misma, nos recordó que debíamos arrimarnos a la puerta 8. Durante el vuelo seguimos conversando y cuando la azafata, en cubana de aviación se llaman aeromosas, nos dejó el correspondiente refrigerio, Falco comentó: ¡qué increíble! Estas no son muñecas como las de otras compañías de aviación, son mujeres, ¿viste? Lo perdí en el aeropuerto José Martí, después de haber recogido nuestras 4 valijas, una suya, 3 mías. Él tuvo que incorporarse al resto de la excursión y yo me reuní con varios amigos que habían ido a esperarme. 2 días después tuvo lugar la marcha frente a la Oficina de Intereses Norteamericanos. Ya había concluido la invasión de los 10.000 en la embajada peruana. Ahora el tema era otro: el anuncio de maniobras navales en la base de Guantánamo y las diarias amenazas de Carter. También yo desfilé por el malecón con mis compañeros de la Casa de las Américas. En mis varios años de residencia en Cuba, jamás había asistido a un acto de masas tan impresionante. Estábamos esperando a la altura de la rampa que el desfile se iniciara cuando de pronto vi a Falco, apenas unos 10 metros de distancia. La muchedumbre era compacta, así que era difícil avanzar, de modo que le grité: ¡Falco! ¡Falco! Desde el comienzo escuchó mi grito, pero indudablemente no podía creer que a las 48 horas de haber llegado a La Habana alguien lo reconociera y lo llamara. Pero así es el azar. Yo era seguramente la única persona en Cuba que podía reconocerlo, y allí estaba, a pocos pasos. Por fin me vio y solo entonces puso cara de asombro y levantó alegremente sus largos brazos. Transcurrieron 10 minutos antes de que pudiéramos aproximarnos. Me abrazó. ¡Qué cosa bárbara, che! 1.000.000 de gente y vos que me encontrás. Estaba eufórico. Esto es tonificante. ¿No te trae el recuerdo del acto final del frente? Bueno, aquí somos más, por supuesto, pero yo me refiero al fervor, a la alegría. Por fin empezamos a desfilar, primero lentamente, luego un poco más rápido. De pronto sentí que me daba un codazo de complicidad. ¿Sabés que hoy di el primer paso? ¿Qué primer paso? Para quedarme aquí. Fui a la oficina que me indicaron y era justo donde había una cantidad de esa gente que quiere irse. Cuando llegué a la puerta de vidrio, en ese preciso instante la cerraron. Entonces empecé a hacerle señas al empleado que había cerrado la puerta y él a hacerme señas que no. Y yo a insistirle que me escuchara un momentito. Entonces se me ocurrió algo. En el bolsillo tenía un papel. Escribí la palabra compañero y puse luego el papel contra el vidrio. Quizá le picó la curiosidad porque abrió la puerta unos 5 centímetros, lo suficiente para escucharnos mutuamente. Hoy no se atienden más solicitudes de salida, ¿entiende? Ya sé, pero es que yo no vengo a eso. ¿Y a qué viene entonces? Estoy con una excursión, turistas, y yo quiero quedarme. ¿Qué quiere qué? Quedarme.
El muchacho, porque era un muchacho, no podía creerlo. Entonces abrió un poco más la puerta para que yo pudiera entrar, provocando con ello las explicables protestas de los candidatos a exiliados en Miami. ¿Dijo que usted quiere quedarse? Sí, eso dije. El muchacho me miró como cateándome en profundidad. Después tomó una libreta, le arrancó una hoja, escribió un nombre y me lo dio. Mira, chico, ven mañana, pero que sea bien temprano, y pregunta por este compañero, él te va a atender. Y buena suerte. Así que mañana voy, ¿qué te parece? O como dicen aquí, ¿qué tú opinas? Ya veo que te adaptás mejor a los modismos cubanos que a los australianos. La marcha aceleró su ritmo. De a poco nos fuimos separando y por un rato lo perdí de vista. Estábamos pasando exactamente frente al edificio de la Oficina de Intereses Norteamericanos. No se veía nadie en las ventanas. Cuando volví a verlo, ahora un poco más atrás, con voz estentórea y crudo acento montevideano, hacía vibrar una de las consignas que aquella jocunda multitud coreaba. ¡Pim, pom, fuera! ¡Abajo la gusanera! Quedamos ahí con este video, mis estimados. Un abrazo, gracias.